Estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí contra lo antes posible. Buenas noches. Aunque la actualidad nos lleva hoy directos al Parlamento de Andalucía, hay otro asunto que mantiene en vilo a buena parte de España. Hablamos del pequeño Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo y que permanece allí desde hace más de 48 horas. Habrá tiempo para analizar los errores, cómo se tapó el pozo, si se han utilizado todos los métodos disponibles en el rescate, de quién son, en caso de verlas, las responsabilidades de lo ocurrido. Pero ahora es momento de luchar por llegar hasta el pequeño, con todos los medios al alcance y tratando de conseguir los que no están al alcance, con toda la capacidad técnica y con toda la esperanza, porque se trata de un niño, de una vida, de un ser humano, y tragedias como esta permiten a la sociedad reflexionar sobre algo que el barullo diario de los políticos nos hace olvidar: el don preciado y precioso de la vida. Sin ella, sobra decirlo, no somos nada. Ojalá se llegue a tiempo para encontrar al pequeño Julen con vida. Ojalá sus padres, rotos ya por la pérdida de otro hijo, vivan en este caso un final feliz. Y ojalá los políticos, a la hora de firmar decretos, aprobar leyes y escribir discursos, tengan algo más presente: que al fin y al cabo sus acciones afectan a la vida de la gente. Más noticias en titulares. Juanma Moreno ya es oficialmente presidenta de la Junta de Andalucía. Se ha consolidado tras una sesión de investidura en la que el debate se ha vuelto a centrar en Vox. Desde la tribuna, el juez Serrano ha defendido la derogación de las leyes de género y la alerta sobre los inmigrantes ilegales. Y no solo en el Parlamento andaluz, Vox también acapara la atención del presidente del Gobierno desde fuera de nuestras fronteras. Lo que ha pasado en Andalucía entre el Partido Popular, el grupo de los liberales y los hermanos del Frente Nacional en Francia es una involución, un cuestionamiento de derechos y de consensos asumidos y consolidados durante estos últimos años. El palacete de la Sierra de Pablo Iglesias e Irene Montero es ilegal. Según publica hoy OK Diario, la vivienda está construida en un parque natural protegido de alto valor ecológico. Y mientras tanto, Rivera ha relacionado a este partido con el Partido Socialista. En unos minutos nos vamos en directo hasta la redacción de este digital con su director. Y el PSOE de Sánchez, lamentablemente, cada vez está más extremista, más cerca de Podemos que del constitucionalismo. Quien realmente está poniendo un veto a Ciudadanos y al Partido Popular es el PSOE. Ya lo saben, Isabel Díaz Ayuso, candidata a la Comunidad de Madrid, y Martínez Almeida al Ayuntamiento. De momento desconocemos los otros nombres que completan las listas populares, pero ya comienzan a sonar candidatos, como por ejemplo Andrea Levy. Andrea Levy me parece una compañera estupenda que puede ir de número 2 y de número 3 y de 1 donde quiera, porque es fantástica, pero sinceramente no lo desconozco. Los separatistas se reniegan ahora de la causa del Prusés. Lo hacen obviamente para intentar salir beneficiados jurídicamente. Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento de Cataluña, se desvincula de la organización del 1 de octubre y de la Declaración Unilateral de Independencia. Forcadell pide también su absolución en el juicio que se celebrará en apenas unas semanas. Siguen saliendo a la luz más noticias sobre el espionaje de Villarejo para BBVA. El excomisario preparó informes del exministro socialista Miguel Sebastián para la entidad bancaria. Una trama que va más allá de conocer la estrategia de SACIR y del Ejecutivo socialista. Llega también hasta los detalles más íntimos de la vida privada de los espiados. Sebastián estudia ya medidas legales. Demuestra la catadura moral y la falta de escrúpulos de quien ha organizado y financiado todo esto. Y en cuanto a lo que se ha publicado hoy, es sencillamente patético.
En página internacional, muy pendientes de todo lo que sucede en el Parlamento británico. Acabamos de conocerlo hace apenas unos minutos. Theresa May sobrevive a la moción de censura organizada por los laboristas. Gana por tan solo 19 votos, 325 frente a 306. Y la UE acelera la preparación de un Brexit sin acuerdo. La Cámara de los Comunes rechazó por 432 votos en contra y 202 a favor el acuerdo para la salida del Reino Unido consensuado entre Londres y Bruselas. El resultado de la votación han sido 59 votos a favor, 50 votos en contra y ninguna abstención. Al haberse obtenido la mayoría absoluta requerida legalmente, pues la confianza se entiende otorgada. Por tanto, señorías, en virtud de lo dispuesto en el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía, queda elegido por mayoría absoluta como presidente de la Junta de Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla. Juanma Moreno Bonilla sale del Parlamento andaluz como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Ha sido investido por 59 votos a favor y 50 en contra. Como había sido pactado, Ciudadanos y Vox han respaldado al Popular y han conseguido por primera vez en la democracia echar al Partido Socialista del poder andaluz. Una sesión de investidura más que tensa y llena de rifirrafes, con Vox en el centro del debate. Agitan el fantasma del franquismo. Que lo que se va a constituir en el día de hoy es un gobierno franquicia que pone en riesgo nuestra autonomía. Con los acuerdos que han firmado se están planteando como un gobierno de los ricos, como un gobierno para el 0,7% de los andaluces y de las andaluzas, como un gobierno de las finanzas, de las constructoras, de las farmacéuticas y de los terratenientes. Vamos a votar que no, porque entregados como están a la extrema derecha, irremediablemente van a ser un gobierno de corbatas muy grandes sobre corazones muy pequeños. Ha tachado este gobierno con una visión que me parece cargada de prejuicios, de estereotipos, llenas de clichés de la política andaluza de este Parlamento, de una retórica muy reduccionista. Porque qué fácil es, señora Rodríguez, hablar de los sin hogares cuando el líder de su formación política vive en un casoplón de 600.000 euros y 2.352 metros cuadrados. ¡Qué fácil es! Teresa Rodríguez, la acaban de escuchar, ha hecho un discurso completamente dirigido a las filas de Santiago Abascal. El socialismo y más concretamente Susana Díaz ya vino a sugerir algo así como que Vox era un partido favorable a la violencia contra las mujeres. Y Oira de Podemos ha dicho lo siguiente. Ayer lo único que hizo usted fue decir que le tendía la mano a las mujeres maltratadas. Y le voy a decir lo mismo que Vandana Shiva sobre los países subdesarrollados. No nos tiendan tantas manos y quítennos alguna mano de encima. Acabemos con el machismo en lugar de depender de ese paternalismo que usted presentó ayer hacia las víctimas de la violencia machista estructural, parte de una sociedad que tiene que cambiar en profundidad. La líder de Adelante Andalucía ya lo han visto, apoderándose del plural, del nosotras, para su discurso político. Pero representa ese nosotras a todas las mujeres. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Buenas noches, Alba. Teresa Rodríguez, como máximo o máxima exponente de la nueva ola de feminismo totalitario, ha acusado a Vox de ser cómplice de los asesinatos machistas. Ha dicho al partido de Abascal y por extensión al Partido Popular y Ciudadanos que quiten a las mujeres, que nos quiten las manos de encima. La pregunta es, ¿puede ese feminismo radical hablar en nombre de las mujeres? Y la respuesta es que no, porque de entrada el feminismo de Teresa Rodríguez no representa a las mujeres que han votado a Vox, que algunas imaginamos habrá, ni a las mujeres que ven en sus novios, maridos, hermanos, padres o hijos a hombres buenos y no a esos opresores machistas que necesitan de una buena clase de igualdad para poder sentarse a la mesa. Ese nuevo feminismo que representan los líderes de Podemos es el mismo que calla cuando las mujeres agredidas son novias de guardias civiles, porque entonces, para ese nuevo feminismo, sí aplica el algo habrán hecho. Seguro que la mayoría de las mujeres que leen atónitas los nombres de las asociaciones que dicen representarlas, Cero Macho, por ejemplo, lamentan y sufren la falta de libertad de las mujeres que viven oprimidas
Unidas por la Sharia. Las mujeres sufrimos al conocer la historia de una mujer maltratada y reclaman más medios, todos los necesarios, para que esas mujeres cuenten con la protección que evite que un bárbaro acabe con su vida. Pero no todas las mujeres, aquí la diferencia, pensamos que la violencia está incardinada en el ADN de la masculinidad, que diría Manuela Carmena, ni que la palabra de una mujer deba valer más que la palabra de un hombre. Algunas creemos todavía en la igualdad ante la ley. Estaría bien que cuando Teresa Rodríguez entona orgullosa ese nosotras, que tanto le gusta, alguien le preguntara: Teresa, ¿tú y cuántas más? Hoy Vox se ha estrenado en el Parlamento, una formación cuyos votos serán clave para el cambio de gobierno y también para el cambio de políticas. La ley de violencia de género, los inmigrantes o las mujeres. Son solo algunas de las premisas políticas que han centrado la intervención del juez Serrano. Advierte que va a exigir firmeza en abrir ventanas y levantar alfombras de la Junta. Queremos que no se engañe más a las mujeres, señorías. Apostamos por la recuperación de su dignidad como personas y abogamos por una defensa eficaz de aquellas que siguen sufriendo maltrato por culpa de un sistema que de forma fraudulenta favorece el abuso, el oportunismo de quienes no combaten el maltrato ni la violencia, sino que se sirven de ellas a través de suculentas subvenciones y ayudas que hasta ahora no han tenido fiscalización de ningún tipo. Recuerdo que yo precisamente recibí un premio en el año 2001 de una asociación de mujeres maltratadas, cuando el 15 de agosto del año 99, todavía 15 de agosto de 1999, El Mundo, la señora Díaz reivindicaba legítimamente el derecho a hacer botellona como delegada municipal de la juventud. Yo estaba ya defendiendo a los maltratadas entonces, de forma eficaz, y lo he hecho muchísimos años de ejercicio profesional, así que no nos digan lo que no somos. Españoles y andaluces que están cansados del adoctrinamiento ideológico de sus hijos y que apuestan por una educación acorde a sus propias convicciones morales, religiosas y filosóficas. Ciudadanos ha vuelto a chocar con Vox. Hablan de que el acuerdo que el PP firmó con este partido no es vinculante para ellos. El líder de la bancada naranja en Andalucía ha visto el día de hoy como histórico e higiénico. Hay una alternancia de gobierno en Andalucía, creo que era la única comunidad autónoma y no sé si la única institución de este país en la que no había habido alternancia, y eso yo creo que democráticamente es higiénico, que se abran también las ventanas, que entre aire fresco y que otra forma de hacer política se demuestre que también es posible en Andalucía. Bueno, yo no lo entiendo como guiños a Vox. Yo creo que el presidente ayer hizo un mensaje muy en la línea del acuerdo de gobierno que hemos firmado ambas formaciones políticas, y en ese sentido fue muy correcto y no tengo mucho más que añadir, ¿no? Susana Díaz se queda de momento y cuestionada por muchos compañeros socialistas. La hasta ahora presidenta en funciones de la Junta ha vuelto a insultar a Vox, tachándoles de extrema derecha y de machistas. Que el PSOE de Andalucía tiene la responsabilidad de ser un dique de contención, de freno a esa extrema derecha, que cuando en el día de ayer miles de andaluces y de todos los rincones de España salían a la calle en defensa de la igualdad, del bienestar, de los logros conseguidos, es porque el temor a la involución es evidente. Bueno, con la responsabilidad de que ese más de 1 millón de andaluces que ha votado al Partido Socialista sientan la tranquilidad, la confianza y la seguridad de que el PSOE va a estar para defender la autonomía, la igualdad y el interés general de los andaluces, que es para lo que nos han votado, y hemos alcanzado una mayoría insuficiente para gobernar, pero 36 años después hemos vuelto a ganar las elecciones y eso hay que ponerlo en valor. Intervención. Teresa Rodríguez ha hablado en varias ocasiones del niño con pistola o el pistolero de Bilbao. Se trata de una clara referencia a Santiago Abascal. En Vox han preferido tomárselo con humor y trasladan la pregunta a las filas moradas. Se cuestionan si el niño con pistola es su amigo Arnaldo Otegi. Ya se ha referido al niño de las pistolas, pues como nosotros no sabemos a quién se refiere, he pensado que podría ser su amigo Otegi. Sencillamente eso, y yo estoy seguro que sus oyentes y los televidentes sabrán interpretar. Bueno, yo he visto estos días mucha violencia contra Vox, he visto terrorismo callejero contra Vox, he visto extintores contra la cara de nuestros militantes, porras extensibles contra la cabeza de alguna de nuestras simpatizantes, hemos visto cohetes lanzadera lanzados por encapuchados. Esto es algo que está ocurriendo en distintos sitios de España
y para señalar a aquellos que están siendo culpables de poner en riesgo la convivencia. Aquellos que, por un lado, con el cordón sanitario desde el Palacio del Elíseo y desde la Junta de Galicia. Aquellos que, a través de la manipulación de muchos medios de comunicación y del Palacio de la Moncloa, del Frente Popular, a través también de los medios públicos, han atizado la manipulación y la demonización de Vox, y aquellos que han hecho alertas violentas que ya han tenido consecuencias. Me refiero a la alerta violenta del día 3 de diciembre lanzada por Pablo Iglesias, por el viejo comunismo de siempre, que creemos que quiere volver a poner en riesgo la convivencia y no aceptar el resultado de las urnas. José Manuel Villegas, Rafael Hernando, Teodoro García Egea y un largo etcétera. Son muchos compañeros de partido de Moreno Bonilla y de Juan Marín los que han querido acompañarlas en un día tan importante en el que se termina con los 36 años de socialismo en Andalucía. Pero lo más importante va a ser el cambio de políticas, las nuevas políticas que este nuevo gobierno en Andalucía, este gobierno de cambio, va a introducir en esta comunidad autónoma, y por lo tanto sobre todo va a ser una legislatura de cambio y de ilusión. Luego, lógicamente, el panorama parlamentario pues lleva a la complejidad, a la necesidad de buscar acuerdos, pero eso no va a ser nada raro en los panoramas de las distintas instituciones en España en los próximos meses, y por lo tanto tenemos que estar preparados. Hay un gobierno de coalición que tiene 47 escaños, que por lo tanto tiene casi más de los que tenía la señora Díaz y el Partido Socialista en otras ocasiones. Por lo tanto, me parece que es un gobierno sólido. Quien piensa que este gobierno va a ser un gobierno breve se equivoca, y quien haga planteamientos pensando que la legislatura va a ser corta se va a equivocar también. La irrupción de Vox está siendo asimilada por muchos políticos a regañadientes. En los últimos días está en boca de todos y en todas partes, hasta en el Parlamento Europeo. Pedro Sánchez ha centrado gran parte de su primer discurso en esta Cámara en las filas de Abascal. El miedo a que les coman el terreno político es algo más que evidente. Lo que ha pasado en Andalucía entre el Partido Popular, el Grupo de los Liberales y los hermanos del Frente Nacional en Francia es una involución. Un cuestionamiento de derechos y de consensos asumidos y consolidados durante estos últimos años, como pueda ser, por ejemplo, el de la igualdad de género y el de la lucha contra la violencia de género. Por tanto, en Andalucía lo que ha ocurrido, señoras y señores diputados, es que se ha cruzado una frontera que existe en Europa, y es el que no se puede pactar con la ultraderecha. Desde luego nosotros, la socialdemocracia, nunca pactará con la ultraderecha, como bien hemos podido ver con sus planteamientos. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado muy crítico con que Susana Díaz se sumase a esas protestas feministas frente al Parlamento de Andalucía, coincidiendo con esta investidura de Juanma Moreno. El de Ciudadanos asegura que estas movilizaciones las habían visto en los escraches de la CUP y de los CDR en Cataluña. Dice que ve al Partido Socialista cada vez más extremista. Susana Díaz convocó, Susana Díaz dijo que había que ir a rodear el Parlamento. La misma Susana Díaz que decía lo contrario cuando lo hacía Podemos. Oiga, mire, la centralidad política es moderación, respeto, libertad, entendimiento, diálogo, acuerdo. Y el PSOE de Sánchez, lamentablemente, cada vez está más extremista, más cerca de Podemos que del constitucionalismo. Quien realmente está poniendo un veto a Ciudadanos y al Partido Popular es el PSOE. Analizamos todo lo que sucede en Andalucía con el periodista de ABC Sevilla, Romualdo Maestre. Tenemos conexión en directo con él. Romualdo, muy buenas noches. Buenas noches a los telespectadores de Intereconomía. Ayer y hoy manifestaciones de rodea al Parlamento andaluz en contra de Vox. Beneficia al partido de Santiago Abascal y perjudica, por tanto, al Partido Socialista. Yo creo que las manifestaciones no han beneficiado a ninguno de los dos. Son unas manifestaciones gratuitas porque han sido financiadas en parte por autobuses fletados por el PSOE, y el PSOE ha pegado un cambio un tanto radical en el sentido de que de ser un partido moderado, centrado, al estar detrás de estas manifestaciones, aunque ellos decían que no eran en contra de la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente del gobierno andaluz, como nuevo presidente, han dado una imagen de mal perdedor del PSOE. Al partido de Abascal tampoco le benefician en el sentido de que ellos no han promovido esas manifestaciones ni están detrás de esas manifestaciones. Al revés, el juez Serrano ha dicho que esas manifestaciones son un síntoma de Calvo Borroca y que no son propias de una democracia seria. ¿Cuál será la línea de actuación del Partido Popular de Ciudadanos? Es decir, teniendo en cuenta que necesitan a Vox, ¿qué medidas van a sacar adelante de ese acuerdo firmado entre los populares y la formación de Albert Rivera?
Bueno, eso está todavía por ver, pero hay que recordar a los telespectadores que el PP tiene un doble compromiso. Tiene un compromiso firmado con 90 medidas con Ciudadanos y tiene otro compromiso de 37 medidas firmadas con Vox. Y además es un gobierno, les guste o no les guste a Ciudadanos, de tres patas, es decir, sin el apoyo de los 12 diputados de Vox, las medidas nuevas no saldrán adelante. Entonces, a partir de ahí, yo el análisis que hago es que la única medida que Vox ha denunciado públicamente que no va a apoyar bajo ningún concepto es el punto número 87 del acuerdo entre PP y Ciudadanos, en el que decía que había que potenciar la ley de género, la ley de violencia de género andaluza, dando más financiación. El resto de las medidas son perfectamente casi asumibles por Vox. ¿Cómo puede ser que haya obtenido tan buen resultado Vox cuando lleva en su programa querer eliminar las comunidades autónomas? ¿Cuál es su pronóstico para la formación a medio plazo en Andalucía, para la formación de Santiago Abascal? Bueno, yo creo que los primeros sorprendidos por los resultados de Vox son los de Vox, es decir, ellos no se esperaban estos resultados. Yo creo que han recogido un poco el voto del desencanto, pero no solamente a la derecha del PP, sino incluso yo creo que ha sido un voto transversal de gente que estaba muy descontenta en Andalucía, con tantísimos años de un sistema casi clientelar, con tantísimos años de ver siempre las mismas caras, el mismo partido, un partido que había hecho suyo incluso ya el sentimiento propio de Andalucía. El que se metía con Andalucía se metía con el Partido Socialista, ¿no? Entonces ese ha sido, yo creo, el auge de este partido que ha recogido el voto del desencanto. Sobre si esto es extrapolable a otras comunidades, pues parece que sí. Es decir, las encuestas están ahí, las encuestas se basan en estimaciones de voto, ¿no? Parece que le van a dar muy buenos resultados tanto en Valencia como en Madrid. ¿Qué tipo de oposición va a hacer Susana Díaz sabiendo que no cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez? Hombre, yo creo que ahí a Susana Díaz se le pone en un papel un tanto difícil en el sentido de que ella ha sido la gran perdedora de estas elecciones y se ha cargado ella sola 36 años de gobierno ininterrumpido socialista. Eso dentro del partido tiene un coste. Seguramente que Pedro Sánchez no moverá ficha hasta que no pasen las municipales y vean qué resultados obtienen en las municipales. Así con todo, su labor no le queda otro que ser la oposición, porque no tiene otra alternativa. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué grado de quemazón, entre comillas, política tiene eso? Bueno, pues a ver cómo se desarrolla este nuevo gobierno. En todo caso, Juan Manuel Moreno Bonilla lo que ha querido hacer es un discurso muy moderado, muy centrado, un gobierno de transición tranquila y contar con todos. Eso es importante porque yo creo que tiene que captar el mensaje de que también tiene que contar con la oposición. Es decir, una comunidad como Andalucía tan compleja y tan grande no se gobierna así como así. Es decir, necesita el esfuerzo de todos. Ese yo creo que es el mensaje que ha lanzado el nuevo presidente del gobierno andaluz. Romualdo Maestre, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Lo que hemos visto en los últimos días han sido insultos, descalificaciones, manifestaciones en contra e incluso agresiones a Vox. Pero no todo iban a ser críticas. Conexión con redacción de informativos. Juanma Pérez Noya, una de las principales personalidades de este país y ajena a la política, ha dado la cara para defender a las filas de Abascal. Cuéntanos, Juanma, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, pues efectivamente Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha confesado públicamente que votará a Vox, pero además lo ha hecho pidiendo respeto para los más de 400.000 andaluces que apoyarán esta formación en las últimas elecciones. Tebas es conocido por no morderse la lengua, por decir públicamente siempre lo que piensa, pero además es uno de los mejores gestores del fútbol mundial y gracias a él la Liga Española y España ingresa en torno a unos 1.000 millones de euros anualmente en divisas extranjeras. Tebas no se quedó ahí, sino que además dijo que prefiere a Trump mucho antes que Obama, se definió como un patriota, pero eso sí, descartó acabar siendo ministro de Economía en el caso de que Santiago Abascal llegase a la Moncloa. ¿Usted es de Vox? Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo. Yo creo que España necesitaba una alternativa tipo Vox. O sea, hay que respetar, 400.000 personas han votado en Andalucía, ¿no? O sea, usted es votante de Vox, va a ser votante de Vox. Si el partido va en la línea que va Vox, votaré a Vox, sí. Si Santiago Abascal le ofreciera ser ministro de Deportes. No estoy para estas cosas yo ya.
El polémico casoplón de Iglesias no solo es noticia por esas palabras que escuchábamos antes de Moreno Bonilla, también por ser ilegal. Es algo que hemos conocido hoy y que desvela OK Diario. El chalet que compró el líder de Podemos y su pareja habría sido construido dentro de una zona protegida, dentro del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. Según informa el diario, el chalet, construido en 2002 y adquirido por la pareja en 2018, fue levantado más allá del límite legal establecido por el consistorio, dentro de un área considerada parque natural. El medio informa también que ha tenido acceso a los planos municipales y que la parcela de Iglesias no está en el sector urbanizable, sino más allá. En Podemos lo califican de bulo. OK Cloacas lleva meses haciendo campaña descaradamente por Vox. Cuando se descubre que Vox fue financiado por un grupo iraní con brazo armado terrorista, se inventa el enésimo bulo sobre Podemos para intentar taparlo. La ultraderecha también tiene sus medios de manipulación. Y nos vamos en directo hasta la redacción de OK Diario con su director, con Eduardo Inda. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. El casoplón del matrimonio Pablo Iglesias e Irene Montero es ilegal al estar construido en un parque natural protegido. ¿Sabían ambos esto al adquirir la vivienda? Bueno, yo me imagino que que desconocerían este factor, ¿no? Y esto pues sería una cuestión del Ayuntamiento de Galapagar, que es una auténtica chapuza, del alcalde, que es otro auténtico chapucero, y bueno, pues sería cosa de los anteriores propietarios, lo cual no quita para que cuando uno compra una casa pues tenga que verificar que todo está en orden y que no vulnera ninguna normativa. El hecho de que eso se produjera cuando la compraron los antiguos propietarios y se permitiera esa ilegalidad no significa que el señor Iglesias, que es un representante público, pues no tenga que saber que esa casa está libre de toda sospecha urbanística, y no ha sido el caso. ¿Cómo se explica que nadie del ayuntamiento impidiera esta edificación en Galapagar? Bueno, lo que yo creo que ha hecho el ayuntamiento es hacer la vista gorda y, en fin, y no meter mano a casas que eran claramente ilegales y estaban construidas en zonas naturales y con un nivel de protección ambiental máximo, ¿no? Y el ayuntamiento pues ha hecho dejación de sus funciones en esa cuestión, en velar porque el interés medioambiental y la legislación medioambiental se cumpla, ¿no? Es decir, que ha hecho de fraudes urbanísticos consumados, pues en fin, los ha mirado hacia otra parte, y eso lo ha hecho el actual alcalde del Partido Popular. Entonces, ¿hay posibilidades de derrumbar la vivienda? Bueno, habrá posibilidades si alguien mete una denuncia, esa denuncia prospera y, en fin, y si no hay trato de favor al señor Iglesias, porque si el señor Iglesias es casta y como buen miembro de la casta pues tiene trato de favor de todas las administraciones y especialmente de ese ayuntamiento de Galapagar, que cuando ve al señor Iglesias, en fin, se hace directamente popó porque le tienen un miedo cerval al líder de Podemos y jamás le van a hincar el diente desde el punto de vista de la legalidad urbanística. ¿Qué dicen los ecologistas de que el palacete de los de Podemos esté sobre un parque natural? Bueno, lo que dicen los ecologistas es lo obvio, que esa es una zona protegida y que eso no se puede tolerar. Es que los verdes pues pueden estar próximos a Podemos, pueden estar más próximos a la izquierda, pero los verdes es gente normalmente que la legalidad urbanística la conoce bien, la respetan y la defienden a machamartillo, sea quien sea el infractor. En torno a la compra de este palacete se han dicho muchísimas cosas. ¿Puede darles más problemas? ¿Hay más secretos sobre esta casa de la Sierra? Bueno, a mí me gustaría algún día saber cómo una casa que cuesta precio de mercado 1.100.000 euros, esta casa se compró en mayo del año pasado, es decir, hace unos pocos meses, con la burbuja inmobiliaria y los precios inmobiliarios disparados, como una casa de 1.100.000 euros, 1.200.000, 1.000.000 de euros, se puede comprar en 650.000 euros más IVA. Es que, en fin, yo le compraría la casa al señor Iglesias por 800.000 y saldría ganando dinero. Es decir, si yo fuera un intermediario urbanístico, pues se la compraría por 800.000 euros y ganaría dinero. Ese es el gran quid de la cuestión, es decir, ¿qué ha habido detrás de toda esta sospechosa operación? Que todos lo intuimos, pero a mí me gustaría poderlo probar algún día. Eduardo Inda, desde OK Diario, gracias, buenas noches. Muy buenas noches desde OK Diario.
A Pedro Sánchez parece no preocuparle mucho no tener los apoyos necesarios para los presupuestos. Sin explicar cómo va a conseguir los respaldos suficientes, el presidente confía en aprobarlos en apenas 3 meses, en abril, y ya no mira a los separatistas. Pide la absolución de PP y Ciudadanos. Por cierto, señor Weber, no se preocupe, porque nosotros vamos a aprobar los presupuestos generales del Estado probablemente en el mes de abril. La anterior administración, con el señor Rajoy al frente, presentó los presupuestos en el Congreso de los Diputados en el mes de abril. Por tanto, lo que le quiero decir con esto es que no es que vayamos en tiempo y forma, sino que vamos a anticiparnos a lo que propuso la anterior administración como oferta presupuestaria al conjunto de la Cámara. Este asunto, el de los presupuestos, también ha llegado a la sesión de investidura en el Parlamento andaluz. El ya presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, reafirma lo que muchos ya piensan, que estas cuentas solo sirven para perpetuar a Sánchez en la Moncloa. Se hacen unos presupuestos para mantenerse en el sillón. Es evidente que lo que está buscando es mantenerse en el sillón a cualquier precio, haciendo unas cesiones y unas concesiones a los independentistas y a los nacionalistas. Y creo que lo único que no puede hacer un presidente del gobierno es no tratar de manera equitativa y justa al conjunto de comunidades autónomas. Y eso es lo que ha hecho y lo que está haciendo esos presupuestos el señor Sánchez. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha reunido este miércoles con Pepe Álvarez, secretario general de UGT, para presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado. Una iniciativa que no se había producido nunca y que ambos dicen han aprovechado para concretar medidas de la contrarreforma laboral. Montero, además, se va a reunir previsiblemente mañana con Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, y la próxima semana va a cerrar una cita con la COE. La ministra ha confirmado que hay ciertas aspiraciones que tienen los sindicatos y que comparte el Gobierno en cuanto a la reforma laboral, como por ejemplo el control de horas para evitar, añade, que los trabajadores españoles sigan haciendo horas extra en balde. Se está haciendo justamente trabajando con organizaciones sindicales y con los empresarios para ver cuáles son las medidas o las cuestiones que el Gobierno de forma urgente tiene que derogar a propósito de la reforma laboral. Es un diálogo complejo, me consta que las aspiraciones que tienen las organizaciones sindicales son muchas y son amplias y que por tanto estamos hablando desde la prevalencia de los convenios. Nos vamos ahora hasta Cataluña. 2 alcaldes de la CUP y 9 CDR detenidos por desórdenes públicos. Hasta 11 personas detenidas, por tanto, en una operación que está abierta y que se está desarrollando en Gerona capital y también en otras poblaciones cercanas. El alcalde de Verges, Ignasi Sabater, ha quedado en libertad después de pasar cerca de 6 horas en la comisaría de Policía Nacional. Estaba detenido, al igual que otro alcalde, Cani Cornellà, por su presunta participación en la ocupación de las vías del AVE en Gerona en el primer aniversario del 1 de octubre. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha informado en un comunicado de que el marco de esta operación se ha llevado a cabo detenciones policiales y que, por lo tanto, no estaban ordenadas por el juez que instruye la causa, pero que sí está informado de este operativo. Uno de estos CDR es, además, curiosamente, sobrino de Quim Torra. Forcadell renuncia ahora a la causa soberanista. La expresidenta del Parlamento Autonómico catalán dice no tener nada que ver con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, ni tampoco con la declaración unilateral de independencia. Lo ha hecho a través de un escrito de recurso para ser absuelta del juicio al procés. Además de destacar de su carácter pacifista, señala que no participó en la toma de decisiones sobre esa organización del referéndum y apunta a que la mesa del Parlamento no decide la actividad legislativa de los grupos parlamentarios. En el juicio que se va a celebrar próximamente, Forcadell afronta una petición fiscal de 17 años de cárcel. Novedades en la operación Kitchen. Luis Bárcenas y su mujer citados como testigos. El juez del caso Villarejo les llama a declarar el próximo miércoles en relación con esta operación que puso en marcha en 2013 el Ministerio de Interior para sustraerle documentos sensibles del PP. Según han confirmado fuentes jurídicas, ambos son parte de la docena de personas citadas esta semana por el nuevo juez del caso Tandem, entre los que figura también el propio excomisario José Manuel Villarejo, el principal investigado en la causa y que está citado el jueves. La trama de espionaje de Villarejo para BBVA iba más allá de conocer la estrategia de SACIR y del Ejecutivo Socialista. Llega hasta los detalles más íntimos de la vida privada de los espiados. Uno de ellos, el exministro del Partido Socialista, Miguel Sebastián. Según el Confidencial, así se plasman informes elaborados por el agente encubierto que revelan que en la llamada Operación Trampa se indagó en supuestas relaciones sentimentales del entonces jefe de Oficina Económica de Moncloa y también se rastreó conversaciones en las que se realizaban comentarios sobre cuestiones
íntimas del ministro de Asuntos Exteriores en aquella etapa, que era Miguel Ángel Moratinos. Grotescas, patéticas y de extrema gravedad. Así califica Sebastián las grabaciones de Villarejo. Todo este asunto es de una extrema gravedad, por eso están mis abogados estudiándolo. Demuestra la catadura moral y la falta de escrúpulos de quien ha organizado y financiado todo esto. Y en cuanto a lo que se ha publicado hoy, es sencillamente patético, ¿no? y grotesco, ¿no? Y realmente, la pregunta es, ¿realmente se han gastado 5 millones de euros de los accionistas del banco BBVA en todo esto? Lo conocíamos este mediodía. El juez del caso Tandem ha prohibido salir de España al exchofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, y al policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal en la relación con la Operación Kitchen sobre el robo de documentación al extesorero del PP por orden del Ministerio de Interior. En un auto, el magistrado adopta esta medida pedida por la Fiscalía Anticorrupción después de que ayer y también hoy se tomase declaración a ambos imputados en la pieza del caso Tandem. A Ríos también ordena retirarle el pasaporte y le obliga a comparecer cada mes en el juzgado. Todo ello después de que el chofer confesase que fue captado como topo por el policía cabecera de Cospedal. Ya lo saben, Isabel Díaz Ayuso, candidata a la Comunidad de Madrid, y Martínez Almeida al Ayuntamiento. De momento desconocemos los otros nombres que completan las listas populares, pero ya comienzan a sonar candidatos, como por ejemplo Andrea Levy, la actual vicesecretaria general de Estudios y diputada del Partido Popular en Cataluña, podría ser la número 2 de Almeida. No es una idea nada descabellada, ya que en los últimos meses hemos podido ver a Levy acudiendo a muchos actos de la formación madrileña. Unas asistencias que la han situado en el centro de todas las quinielas. Preguntado por ello, Ángel Garrido dice desconocer los planes del PP, pero califica a Levy como una estupenda compañera. Andrea Levy me parece una compañera estupenda que puede ir de número 2 y de número 3 y de 1 donde quiera, porque es fantástica, pero sinceramente no lo desconozco. Desarticulada una nueva red que se dedicaba a introducir inmigrantes ilegales en España desde el norte de África. Tiene todos los detalles Pepe García Saavedra. Cuéntanos, ¿qué precio ponía esta mafia a cada ser humano con el que traficaba? Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Alba. La operación policial se ha saldado con 6 detenidos, 3 de los cuales eran los mayores responsables de esta organización, que ya se encuentran en prisión. Cobraban entre 600 y 500 euros por cada inmigrante que trasladaban hasta las provincias de Almería y Málaga, una vez habían alcanzado las costas de Cádiz. Contaban con una red de colaboradores en Marruecos que traficaban con estas personas, la mayoría de ellas también de este país del norte de África. La policía asegura que se han embolsado grandes cantidades de dinero traficando con estas personas que una vez llegaban a Almería y Málaga eran llevados hasta inmuebles propiedad de esta mafia. Se trata del segundo golpe contra la inmigración ilegal en apenas una semana en España. Hace unos días, como ya contábamos en el informativo, en el Ejido la policía desmanteló otra red que se embolsaba hasta 25.000 euros por cada patera que lograban meter en España. Pepe, gracias y muy buenas noches. Veíamos antes a Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. Allí ha propuesto a Europa crear una estrategia de igualdad de género con carácter vinculante. El socialista ha querido sacar pecho de su gobierno al asegurar que es de toda la zona euro el que cuenta con mayor número de mujeres. En cuanto a esta propuesta, dice que hay que combatir la brecha de género, la mayor tasa de desempleo y la precariedad que todavía sufre la mujer. En la causa de la igualdad de género, lo que sí que les puedo garantizar es que España no va a dar ningún paso atrás. Seguiremos dando pasos adelante, pero necesitamos también del concurso de Europa. Por eso hoy quiero proponer la adopción de una estrategia de igualdad de género de la Unión Europea con carácter vinculante. Una estrategia para combatir la brecha de género, la mayor tasa de desempleo que sufren las mujeres y la precariedad que sufre con particular intensidad la mujer. Y en Nueva York se ha aprobado un proyecto de ley para prohibir en ese estado la controvertida terapia de conversión con la que se busca cambiar la orientación sexual de las personas para menores de 18 años. El proyecto de ley fue presentado inicialmente hace más de una década y también protege a residentes, dice, del estado de discriminación basada en identidad de género o expresión en empleo, educación, crédito y vivienda.
El Ministerio de Interior ha hecho públicos los datos sobre delitos de odio. Las agresiones que más han subido tienen que ver con las creencias religiosas, ¿no es así, Rafa Núñez Huesca? Muy buenas noches. Así es, Alba. Buenas noches, efectivamente. Contrariamente a lo que se puede pensar si uno lee los periódicos o ve los informativos, no es otro tipo de violencia, sino la religiosa, la que se ofrece, la que se genera contra las creencias religiosas, la que ha tenido un mayor incremento en nuestro país. El Ministerio del Interior acaba de hacer públicas una serie de cifras, ha dividido en 8 tipos los delitos de odio, vamos a verlos a continuación, y luego veremos cómo es el de las creencias religiosas el que ha subido porcentualmente mucho más que el resto. Antisemitismo, aporofobia, que no es otra cosa que el miedo o la fobia a los pobres, las creencias religiosas es otro de los delitos de odio que tiene reflejado el Ministerio del Interior. Diversidad funcional, que ya saben ustedes, tiene que ver con las personas que son paralíticas o parapléjicas. También, aunque ustedes no lo crean, se generan agresiones contra ellos. Hay otros 4 delitos más de odio. La orientación sexual, contra mayoritariamente homosexuales, racismo y xenofobia, contra ideología. Aquí el Ministerio del Interior no hace un despliegue demasiado exhaustivo de qué quiere decir con ideología y si los agredidos son nacionalistas, si son constitucionalistas, si son de izquierdas o si son de derechas. Simplemente plantea que existe en España, ahora veremos las cifras, un delito de odio contra la ideología. Ahí están viendo ustedes la distribución de los delitos del odio y ven que son precisamente los de la ideología, los delitos que se ejercen, las agresiones que se ejercen contra discrepantes en lo ideológico, el que tiene un mayor porcentaje con mucha diferencia. Vamos a ver a continuación cuáles son los delitos de odio que mayor incremento han tenido en el año 2017, que es el último año del que tenemos cifras, que las acaba de publicar, como digo, el Ministerio del Interior. Es precisamente los delitos de odio contra los discrepantes en lo religioso. En nuestro país, un país cristiano y un país católico, son mayoritariamente precisamente los cristianos y los católicos los que sufren en mayor medida este tipo de delitos. Ha subido un 119%, es decir, se han más que duplicado las agresiones contra diferentes creencias religiosas. También los delitos, como están viendo ustedes en sus pantallas, contra los discrepantes ideológicos. Aquí sería muy interesante, a pesar de que no tenemos esta cifra, poder conocer un desglose de cuáles son las personas objeto de esa fobia al discrepante religioso, ideológico. Vamos con los delitos de odio que más han descendido en nuestro país. Diversidad funcional ha bajado un 91%, 282 delitos contra personas con algún tipo de minusvalía física se produjeron en 2016 y solo 23 en el año 2017. Discriminación sexual, es decir, hombres a mujeres o mujeres a hombres, ha descendido un 15%. Son los 2 tipos de delito de odio que más han descendido en nuestro país. En el año 2016 se produjeron 41 agresiones y en el año 2017 35, Alba. Rafa, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Toda España en vilo. Los equipos de rescate continúan trabajando para rescatar al pequeño Julen. Esta mañana se ha hallado pelo en el pozo donde se cree que está y las pruebas de ADN confirman que pertenecen al niño de 2 años. Se trata de un pelo encontrado entre el material sólido que se ha ido extrayendo del pozo, al que se le ha practicado una prueba de ADN y que se ha cotejado con el de los familiares. Según las mismas fuentes, esto implica que ahora mismo la prioridad de los trabajos es seguir extrayendo ese material sólido en el tercer día de búsqueda del pequeño que cayó el domingo por la noche en este estrecho orificio de más de 100 metros de profundidad. Son más de 60 ofrecimientos de empresas mundiales de todo el mundo y ahora mismo tenemos un elenco de 12, vamos a decir 12 equipos entre empresas de extracción y técnicos teóricos que van a trabajar en la elaboración y la ejecución de los 2 túneles. El padre de Julen ha reconocido que están viviendo momentos de mucha desesperación y con un toque esperanzador ha afirmado que tiene un ángel en el cielo. José se refiere a su otro hijo que falleció en 2017 a causa de un fallo cardíaco. El menor tenía 3 años. Estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí contra lo antes posible. Estoy viendo un poco de luz, porque lo estoy viendo y estoy viendo que están avanzando.
masa de aire fría polar se ha instalado en el norte de Europa, haciendo que los termómetros bajen. Con estas temperaturas se va a poner a funcionar todas las calderas de nuestras viviendas, pero la factura de la luz puede darnos un buen susto. Hasta un 8% ha subido. Una situación insostenible para muchos. En esta casa, en Intereconomía, hemos conocido casos de primera mano, como por ejemplo María, de 40 años, tiene la luz enganchada con el consentimiento de un vecino. Manuel, pensionista y viudo, con poco más de 300 euros al mes. U Olga, que en estos meses de frío ni siquiera puede ducharse con agua caliente. Hoy conocemos a María, tiene 40 años, 3 hijos, tiene enganchada la luz, pronto le van a cortar el gas y teme que va a ser desahuciada. El gas intento pagarlo, aunque siempre voy con retraso. Ahora de hecho me ha venido la orden de corte. La luz la tengo enganchada y el agua. ¿Cómo hacías para vivir en casa sin tenerlo? Con velas y acostándonos pronto. ¿Y qué vas a hacer ahora sin gas? Pues no lo sé. Intentar pagarlo y quedarme sin comer. Yo tengo la estufa que tengo aquí, es con la que sobrevivimos en el invierno. Lo único es el agua caliente, pero bueno. Tengo 368 euros de una no contributiva. Yo tengo que comer, yo tengo que pagar la luz, yo tengo que comprarme un pantaloncillo de vez en cuando. Cuando yo caí tan enfermo, nadie me contrata, nadie. No puedes trabajar, nadie te contrata y el dinero se acaba. Pero estar ahí metido sin haber comido nada durante todo el día y el estómago diciéndote que le metas, pues la verdad es que no es muy agradable. Que tienes que estar calentando cacerolas de agua porque no te puedes permitir comprarte un termo porque tampoco puedes pagar las facturas. Me ha venido una factura ahora, la factura es de 280 y tantos euros, que yo no puedo permitirme el lujo de pagarla. Por lo tanto, me cortarán la calefacción y el agua caliente y me tocará otra vez volver a calentar perolas de agua. Dormimos vestidos, porque tienes que acostarte con unos calcetines, te tienes que acostar con un buen pijama, te levantas con dolor de cuerpo, porque como te empiezas a echar sopa, cuando te levantas que parece que te han dado una paliza. Aquí no tengo luz, porque se ha quemado el casquillo y no... Si pago, no como. Si como, no pago. Noticia de última hora, huelga indefinida del sector del taxi en Madrid. De nuevo, este sector en guerra contra VTCs como Cabify y Uber. Así lo han decidido en una votación que ha tenido lugar esta misma tarde, en el que han participado las principales patronales del taxi. Han participado, como digo, más de 8.500 taxistas, entre propietarios y conductores, lo que supone un 55% del sector en la región. Reclaman cambios regulatorios que frenen el crecimiento de los vehículos con licencias VTC y además piden a la Comunidad de Madrid que haga uso de las habilidades competenciales cedidas por Fomento el año pasado para endurecer la regulación a sus competidores en el uso de sus autorizaciones o las características de sus vehículos. Bodegas Luzón supera las 8.000 visitas en 2018 y consolida su proyecto de enoturismo. La apuesta por el turismo enológico que ha realizado en los últimos años Bodega Luzón se consolida con el cierre del ejercicio 2018, lo que supone un incremento del 25% con respecto a las cifras del año anterior. Además, la bodega ha implantado un sistema para medir la satisfacción de los visitantes y conocer qué les ha parecido la experiencia ofrecida. La estadística realizada arroja datos muy positivos, dado que el 90% de las personas encuestadas recomendarían la actividad realizada a un familiar o un amigo, puntuando entre 8 y a 10 su grado de complacencia. Francisco Javier Martínez, el director general de Bodegas Luzón, asegura que están más que satisfechos con las cifras obtenidas, algo que les da pie a seguir apostando por el turismo enológico. Bodegas Luzón es una compañía moderna y diferente, llena de energía que fusiona lo mejor de su pasado con su carácter innovador para elaborar vinos con una personalidad muy marcada. Se cumplen 100 años de la muerte de Rosa de Luxemburgo, la revolucionaria alemana que criticó la represión comunista en Rusia. Hablamos de todo ello con el historiador y director de Tiempos Modernos, Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién fue Rosa de Luxemburgo y por qué?
Bueno, Rosa Luxemburg fue una teórica alemana del marxismo, de la ala izquierda de la socialdemocracia alemana, de origen judío-polaco, destacada por haber sido una de las fundadoras de la Liga Espartaquista en 1916 y porque fue de las que se opuso con más énfasis a la que se llamó la Unión Sagrada, producida a comienzos de la Primera Guerra Mundial, por la cual la clase obrera se unía a los partidos burgueses en su apoyo al Kaiser, en su apoyo al emperador, para formar un frente unido de cara a la guerra, al enfrentamiento que tendría Alemania con sus enemigos, ¿no? Y bueno, eso hizo que se convirtiera en un personaje, digamos, muy destacado, que vivió largas épocas, por otro lado, las había vivido antes también en la clandestinidad. Sabemos que Rosa de Luxemburgo fue asesinada a manos de los grupos paramilitares a los que se ordenó aplastar el levantamiento espartaquista de enero de 1919 en Alemania. ¿Qué fue este movimiento? El movimiento espartaquista fue el embrión de lo que luego sería el KPD, el Partido Comunista Alemán. Se formó en enero de 1916 y fue, digamos, la cristalización de los sectores que se habían opuesto en 1914, cuando estalla la guerra, que se habían opuesto a apoyar a sus gobiernos, que se habían opuesto a, en este caso el gobierno alemán, que se habían opuesto a secundar el esfuerzo bélico de su patria y que se habían opuesto por razones de clase, digamos, por razones de tipo revolucionaria. La mayor parte del Partido Socialista Alemán, del Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, se apoyó al gobierno, se puso del lado del emperador y del gobierno, por tanto, y una pequeña facción, sin embargo, constituyó una fuerte oposición de clase, una fuerte oposición de tipo comunista, precomunista, podemos decir, radical de izquierdas, a esa unión sagrada, a ese esfuerzo de guerra. La Liga Espartaquista sería, por tanto, como decimos, en lo que cristalizó ese ala izquierda del SPD que se oponía a la guerra y, a su vez, fue embrión de lo que sería luego el Partido Comunista Alemán. ¿Supuso la muerte de Rosa de Luxemburgo el auge del comunismo en Alemania? ¿Por qué Stalin la odiaba? Bueno, Rosa Luxemburg muere en un momento en que se están produciendo unas revueltas desde hacía ya semanas en toda Alemania y de forma particularmente virulenta en Berlín. Fue asesinada por los Freikorps, por los cuerpos francos, que eran cuerpos paramilitares formados por los soldados que habían sido desmovilizados al final de la Primera Guerra Mundial y dirigidos por oficiales también del ejército que estaban al servicio del gobierno. No olvidemos que el gobierno que mandaba los Freikorps, o a quien servían los Freikorps, era un gobierno socialista, era un gobierno del SPD, pero era un gobierno socialista que estaba contra la revolución espartaquista, que estaba contra la revolución de tipo comunista bolchevique que la propia Rosa Luxemburg estaba dirigiendo, en este caso en Berlín, junto a su inseparable compañero que era Karl Liebknecht, los dos grandes dirigentes o los dos principales dirigentes del ala izquierda del radicalismo socialista alemán. Fernando Paz, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Peculiar robo en Badajoz, disfrazado de guardia civil. Así atracaba un hombre el pasado lunes una sucursal bancaria. Ataviado con el uniforme se llevó un botín de casi 3.000 euros, de los que ya se han recuperado 1.800. Los agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto atracador en un establecimiento hostelero de la localidad pacense tras ser identificado, tras esa revisión de cámaras de seguridad de la sucursal bancaria que ahora mismo están viendo en sus pantallas. Y en página internacional, se lo contábamos al principio de este informativo, en nuestros titulares, la primera ministra británica, Theresa May, supera la moción de censura del laborista Jeremy Corbyn por tan solo 19 votos a favor, 325 frente a 306. Además, durante esta moción de censura, May ha prometido acabar el trabajo del Brexit. Además, a la espera de Londres, la Unión Europea va a acelerar la preparación del Brexit sin acuerdo. La Cámara de los Comunes ha rechazado por 432 votos en contra y 202 a favor el acuerdo para la salida del Reino Unido consensuado entre Londres y Bruselas. Todo ello a pesar de las garantías ofrecidas por la UE sobre la solución de salvaguarda para la frontera entre las dos Irlandas para facilitar la aprobación en el Parlamento británico. Y miembros del Gobierno, incluido el propio presidente, han lamentado la votación fallida del Brexit de ayer. Respeto, pero no puedo sino lamentar el rechazo negativo al acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Un acuerdo que ha sido negociado durante un año y medio y que creo que es el mejor acuerdo posible. Es la opción que protege mejor los intereses del Reino Unido y también
del conjunto de Estados miembros de la Unión y, por tanto, de la sociedad europea. La salida del Reino Unido es, en todo caso, una mala noticia, sobre todo para el Reino Unido. Y lo que hemos hecho desde la perspectiva del Gobierno español es dos cosas. Por una parte, apoyar decididamente a la Unión Europea en su negociación con el Reino Unido para tratar por todos los medios de que haya una salida negociada y acordada. Y, en segundo lugar, tratar de prepararnos lo mejor posible, hacer todo lo que está en nuestra mano para que España sufra lo menos posible de un proceso que, como digo, en todo caso no es positivo, ¿no? Que vuelvan a reconsiderar esta situación, porque desde la Unión Europea insistimos en que este es el mejor acuerdo al que el Reino Unido puede aspirar y, por tanto, sería bueno que salgamos de una forma ordenada, tanto para el conjunto de la zona euro como para también el Reino Unido. Analizamos la crisis política que está sacudiendo Reino Unido por el Brexit con el periodista Carlos Esteban. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Desde que el pueblo británico votó sí a la salida de la Unión Europea, hemos visto cómo es cada vez mayor la distancia que hay entre las élites políticas y los ciudadanos. Lo que está ocurriendo en el Reino Unido es también un reflejo con la desafección con la UE en muchos países miembros. Sí, eso es evidente. Hay que recordar que el propio Macron reconoció que si el Brexit se hubiera producido en Francia, probablemente hubiera ganado por un margen bastante mayor. Hay una sensación de que cada vez más, de que el pueblo no sabe lo que quiere y de que no hay que dejar que opine. Esto me parece bastante grave porque la Unión Europea está avanzando hacia un megaestado sin el consentimiento y sin consultar al pueblo. Durante este proceso, el Reino Unido ha pasado de la convocatoria del referéndum por el Brexit y la dimisión de Cameron a ver a May, partidaria de la permanencia, acorralada por el Parlamento. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Bueno, es que ese ha sido el gran disparate del Brexit. El Brexit se convocó porque era una promesa electoral que se incumplió en el primer mandato de Cameron. En el segundo ya se vio obligadísimo a convocarlo, pero él con toda la esperanza de que ganara el sí, es decir, de que ganara la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. No fue así, Cameron tuvo que dimitir, pero quien ha tenido que gestionar esta salida del Reino Unido de la Unión Europea es precisamente Theresa May, ministra de Cameron, que no creía en el Brexit, que no cree en el Brexit. Claro, el resultado ha sido un verdadero desastre. Gracias, Carlos, y muy buenas noches. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero ya lo saben, quédense en Intereconomía, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Hasta mañana.